Buenas noches. Chicos, ¿entendieron lo que el profesor dijo? Solamente quiere que lo hagamos en hoja. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches, escucha. profesor. No le escuchamos. ¿Sí escuchamos? Buenas Buenas noches, noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Ya, a ver, vamos a iniciar ya. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la clase de hoy día. Voy a compartir mi pantalla. Habíamos quedado en lógica proposicional, ¿verdad? Entonces, vamos a ver vamos a complementar de todas maneras, ¿ya? Ya, a ver. Ya habíamos avanzado lo que es lógica proposicional y bueno, habíamos dicho que una lógica proposicional es o aquel enunciado que se puede decir que pueda adoptar un valor de verdad, ¿no? Bueno, en este caso, llamado también enunciado cerrado, es todo enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, ¿no? Sin ninguna ambigüedad, ¿no? Las proposiciones lógicas se denotan con letras minúsculas tales como P, Q, R o S, ¿no? Entonces, eh, estamos recordando, ¿no? Esta parte clave, ¿no? Que se puede, eh, una proposición lógica tiene la cualidad de ser verdadero o falso, ¿no? Y también las proposiciones lógicas se denotan con letras minúsculas, tales como P, Q, R, ¿no? Ejemplo, la luna es un satélite, ¿no? Edwin y Rocío son esposos. 8 más 9 es menor que 12. Luis es matemático y deportista, ¿no? Son enunciados que adoptan un valor de verdad, ¿ya? A ver, por otro lado, hemos estudiado también proposiciones simples, proposiciones compuestas. En este caso, proposiciones simples son llamadas también proposiciones atómicas o elementales, ¿no? Son aquellas proposiciones con una sola idea, carecen de conjunción gramaticales, ¿no? Y adverbios de negación. Ejemplo, Edwin es abogado. No interviene lo que son los conectores, ¿no? Como el y, el o, el entonces, eso todavía no hay, ¿no? Por eso, a esos
proposiciones se les llama proposiciones simples, ¿ya? Por ejemplo, el Q también no tiene, Timothy es norteamericano, no tiene una conjunción, no tiene un conector, ¿no? En el siguiente, los números primos poseen solo dos divisores, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, no tienen conectores como el y, como el o, como el entonces, ¿no? Sin embargo, en las proposiciones compuestas sí lo van a tener, ¿no? Bueno, estas también son llamadas proposiciones moleculares. Son aquellas proposiciones con dos o más ideas unidas por conjunción gramaticales o que contienen el adverbio de negación. Ejemplo, si estudias en Palmer, entonces ingresarás a la universidad, ¿no? Entonces, podemos poner, ¿no? Si estudias bueno, podemos poner otras instituciones, ¿no? Entonces, ahí podemos observar los conectores, ¿no? Si es una condición, ¿no? Entonces, si estudias en Palmer, entonces ingresarás a la universidad. Doña Justa prepara té o café, ¿no? Ahí vemos una disyunción, ¿no? No es cierto que no es que hoy sea martes, ¿no? Ahí vemos una negación y ahí también podemos observar 3 más 4 es menor o igual que 12, ¿no? Muy bien, entonces, por otro lado tenemos los conectores lógicos, como habíamos ya mencionado, ¿no? Los conectores lógicos son el y, el o, el entonces, todo eso, ¿no? Vamos a estudiar eso. Bueno, hemos estudiado ya, pero vamos a, igual, estamos recordando, esto de acá que sirve para una retroalimentación, o si no es no para estar, para tener presente, ¿no? Muy bien, a ver. Un conector lógico son símbolos que reemplazan a la conjunción gramatical y al adverbio de negación. Estos conectores permiten relacionar dos o más proposiciones simples. El primero, a ver, a la negación, ¿no? ¿Qué es? Esa es la primera. Buenas noches, los que están ingresando recién. Ya, a ver, la negación representa la inversión del valor de verdad de una proposición, ¿no? Por ejemplo, 13, o sea, la proposición 13 es un número primo, ¿no? Su negación, ¿cómo sería, no? No P. Y bueno, ¿cómo sería? No es cierto que 13 es un número primo, ¿no? Observamos en el ejemplo que P es verdadero y no P es falso, ¿no? Entonces, esto es porque P y no P tienen valores de verdad opuestos, ¿no? Otro conector lógico, vamos a tener también bueno, ¿cómo sería su tabla de verdad? Su tabla de verdad es, si tenemos P que sea verdad o falso, entonces no P, ¿cómo sería? Si sería verdad, sería falso, ¿no? Si sería falso, sería verdad, ¿no? Por ejemplo, acá, 13 es un número primo, ¿no? Esta es una proposición verdadera, ¿no? Porque 13 es un número primo. Bueno, para eso hay que saber que es un número primo, ¿no? Bueno, para saber que es un número primo hay que saber los números, la divisibilidad, ¿no? En este caso, en este caso, un número, ¿cuántos divisores tiene, no? En este caso, 13, pues solamente no tiene divisores más que al 1 y al mismo 13, ¿no? Entonces, cuando, cuando se dice que solamente se puede dividir entre el 1 y entre el mismo número, que es el 13, entonces se dice que es un número primo, ¿no? Por eso, esto de acá es verdad, ¿no? Estamos en este caso, ¿no? P en este caso es verdad. Entonces, yo quiero negarlo, ¿cómo sería, no? Sería falso. Entonces, ¿cómo sería falso? No es cierto que 13 es un número primo, ¿no? Se lee no P. En este caso, no es cierto que P, o no es el caso que P, ¿no?
Ya, entonces, otro conectivo lógico, ¿no? La conjunción. A ver, dos proposiciones se enlazan por medio de la palabra y. Bueno, este de acá es el símbolo de la y, ¿no? La conjunción. Para formar una nueva proposición, ¿no? Por ejemplo, Roxana comió pescado, es una proposición simple, ¿no? Por otro lado, otra proposición, Roxana se indigestó, ¿no? Ya, otra proposición simple. Entonces, la proposición quedaría, P y Q, ¿no? Para si lo juntamos, ¿cómo sería? Roxana comió pescado y se indigestó, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en la tabla de verdad? Habíamos indicado que si vamos a tener dos proposiciones P y por otro lado Q, entonces siempre en esta parte va a ir verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Y de aquí va a ir verdad, falso, verdad, falso. Eso es siempre, ¿no? Siempre va a ocurrir eso. De eso se va a partir, ¿ya? Entonces, queremos hacer encontrar los resultados, ¿no? De qué me daría si es verdad, verdad, qué me daría si es verdad, falso, qué me daría si es falso, verdad, ¿no? ¿Qué me daría si es falso, falso, ¿no? Entonces, acá está la respuesta, ¿no? En este caso, si tenemos una proposición con un conector lógico, en este caso que es la conjunción, con otra proposición, pues va a ser, cuando va a ser verdad, verdad, va a ser el resultado verdad, ¿no? Cuando va a ser verdad, falso, va a ser falso. Cuando va a ser falso, va a ser falso y verdad va a ser falso. Cuando va a ser falso, falso, va a ser falso. ¿Cómo recordar de manera rápida esto de acá, ¿no? ¿Cómo recordar? ¿Cómo lo recordamos rápido, no? Lo recordamos rápido cuando, mira, va a ser verdad únicamente, ¿eh? Ojo, va a ser verdad únicamente porque los demás son falsos, ¿no? O sea, para recordar rápido, para no estar memorizando, ¿no? Allá en la conjunción es verdad, 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 falso, 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 verdad, falso, 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 ¿no? Para no estar tratando de memorizar, simplemente hay que utilizar estrategia, ¿no? En este caso, si es verdad, en la conjunción solamente va a ser verdad únicamente cuando ambas sean verdaderas. Cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿no? Caso contrario, sea lo que fuere, en otros casos son falsos, ¿no? Mira, acá es verdad, falso, no cumple, ¿no? Falso, verdad, falso, falso, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos el tema de, bueno, ¿cómo se lee, no? P y Q, P no obstante Q, P además Q, P sin embargo Q, P cada vez que Q, P pero Q, bueno, son, en aquí, ¿no? Podemos observar, Roxana comió pescado, ¿no? Y se indigestó, ¿no? Roxana comió pescado, no obstante se indigestó, ¿no? Sí, adelante. Alguien está levantando la manita. Muy bien, a ver. Nuevamente para los que están ingresando, buenas noches con todos. Buenas noches, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado ya la semana pasada. Estamos volviendo a, ¿no? Para que quede, creo, lo más claro posible, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien. A ver, ¿qué más? También habíamos visto, dentro de los conectores lógicos, habíamos visto lo que es la disminución, ¿no? Donde primero la negación, la conjunción, ahora la disminución, ¿no? En este caso el símbolo es esto, ¿no? ¿Qué significa esto de acá? Significa O. Dos proposiciones se enlazan por medio de la palabra O para formar una nueva proposición, ¿correcto? Acá tenemos
una proposición simple que es P, en este caso sería 5 es menor que 8. Otra proposición 5 es igual a 8, ¿no? Son proposiciones simples, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo formaríamos para que sea proposición compuesta, ¿no? O en este caso, con el conectivo, ¿no? En este caso, con la O. 5 es menor que 8 o igual a 8, ¿no? Entonces, ahí tenemos una proposición compuesta, ¿no? ¿Cómo sería la tabla, no? ¿Cómo sería la tabla? La tabla de verdad sería de esta forma, ¿no? Ya, la tabla sería de esta forma. Como vuelvo a decir, siempre acá va a haber de esta forma, ¿no? Acá vamos a tener P y acá vamos a tener la proposición Q, ¿ya? Entonces acá vamos a tener siempre verdad, verdad y falso, falso. Y acá vamos a tener intercalado, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso, ¿ya? Entonces ahora en la disyunción es diferente, ¿no? Cuando es verdad, verdad, me da verdad, ¿ya? Cuando es verdad, falso, me da verdad. Cuando es falso, verdad, me da verdad, ¿no? Cuando es falso, falso, me va a dar falso, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Hay que ser más práctico. ¿Y cómo recordar todo esto de acá, ¿no? Para no estar memorizando, ¿no? Allá en la disyunción es verdad, verdad, es verdad, verdad, falso, verdad, falso, verdad, verdad, falso, falso, falso. Para no memorizar y hacernos algo complicado, simplemente hay que recordar, ¿no? Va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos, ¿no? Cuando ambos sean falsos, ¿ya? Va a ser falso cuando ambos sean falsos. Acá claramente podemos observar que ambos son falsos, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces, en ese consiste la disyunción y por lo tanto vamos a seguir, ¿ya? Bueno, se lee P o Q, ¿no? Bueno, ¿cuál es la notación en este caso? Bueno, hay hay una observación acá, ¿no? O una nota pequeña. En este caso también existe la llamada disyunción exclusiva, ¿no? Acá como podemos observar, acá es inclusiva, ¿no? Disyunción inclusiva, ¿no? Y claro, también hay, si hay inclusiva, también hay una disyunción exclusiva, ¿no? Que se denota, por que se denota, ¿no? Por este símbolo, ¿no? Ahí está. P, un triangulito, ¿no? Q. Se lee P o, bueno, se lee o P o Q, ¿no? Y es verdadera cuando solo una de las componentes es verdadera, ¿no? Ya, entonces, pero esto de acá no tiene mayor relevancia, solamente el de inclusión nada más, ¿no? La inclusiva, ¿ya? Bueno. Veamos otro conectivo lógico, ¿ya? La condicional, ¿no? A ver, la condicional. Vemos la condicional. Mira, dice, si P y Q representan proposiciones cualquiera, ¿no? La condicional de P y Q se denota por P entonces Q, ¿no? Eso ya habíamos dicho, ¿no? Estamos volviendo a eso. Y se lee si P entonces Q. En P entonces Q, la proposición representada por P se denomina antecedente y la que representa Q consecuente, ¿no? Esta es entonces acá tenemos PI, esto es esto de acá, la P representa lo que es antecedente, ¿no? Y esto de acá consecuente, ¿ya? Una,
Y entonces, se dice también que el antecedente implica al consecuente, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si fumo un cigarro, entonces me aumenta la presión arterial, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Bueno, seguimos. ¿Cómo sería la tablita, ¿no? Como vuelvo a decir, en una tablita acá se pone la proposición P y acá se pondría la proposición Q, ¿no? Y siempre va a ser, siempre va a ser para dos valores nada más, ojo, estamos trabajando, puede ser así, ¿ah? P, Q, R, ¿no? Tres valores, ¿no? Ya es distinto, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando dos valores nada más, entonces siempre va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Y acá siempre va a ser verdadero, intercalado, ¿no? Verdadero, empezando por verdadero, verdadero, falso, sí. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? P entonces Q. En este caso sería verdadero, verdadero sería verdad, verdadero, falso sería falso, falso, verdad sería verdad, falso, falso sería verdad, ¿no? ¿Cómo recordar esto, no? ¿Cómo recordamos? Simplemente recordamos. Va a ser falso cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Nada más, ¿ya? O sea, cuando es verdad, entonces falso va, va a ser falso, ¿no? ¿Ya? En otros casos ya es verdad, no lo contrario, ¿ya? Si es verdad, verdad, va a ser verdad. Si es falso, verdad, va a ser verdad. Si es falso, falso, va a ser verdad, ¿ya? Sí, adelante, ¿quién levantó la manito? Ya, Laini Palacios, dice. A ver. ¿Qué dice acá? Ya, a ver. Muy bien, a ver. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿dónde está? A ver. A ver, se lee entonces, ¿cómo se lee, no? Se lee si P entonces Q, P implica Q, o si no es Q porque P, o P dado que Q, ¿no? Son, ¿cómo se lee esto de acá, no? La condicional. Bueno, lo otro es la bicondicional, ¿no? Ese es el símbolo de la bicondicional. Se denota por este símbolo, ¿no? P, sí, solo sí, Q, ¿no? Se lee P, sí y solo sí, Q. ¿Cómo sería la tabla de esta forma, no? Vemos por un lado la proposición P, la proposición Q. Acá tenemos verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Aquí, ¿cómo lo recordamos? Lo recordamos y ambos van a ser verdad. La proposición va a ser, bueno, el resultado va a ser verdadero, ¿no? Si, bueno, en este caso, verdad, verdad es verdad, verdad, falso es falso, falso, verdad es falso y falso, falso es verdad, ¿no? Únicamente va a ser verdad cuando ambos son iguales, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se lee? P sí, solo si Q, P es condición necesaria y suficiente para Q. Ya, entonces, vamos a hacer otro, ¿ya? Observación, acá tenemos un pequeño observación, ¿ya? A ver, a ver. Consideremos dos tipos de proposiciones, ¿no? Las simples son aquellas que no contienen conectores lógicos y las compuestas son las que contienen conectores lógicos, ¿no? En este caso, dos, por ejemplo, el número de posibles combinaciones de los valores de verdad de n proposiciones componentes es 2 a la n. Bueno, eso es ya para saber cuántos. Por ejemplo, mira, acá tenemos
P y Q nada más, ¿no? En este caso va a ser verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Pero si tuviéramos 3, ¿no? P, Q y R, va a ser de esta forma, ¿no? Siempre se va de esta mitad, ¿no? De ahí. Mira, verdad, 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 falso, 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 ¿no? Acá también el Q sería verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Y en R sería ya una combinación, ¿no? Empezando de verdad. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso y verdad, falso. Ya entonces, ya a ver, nota. Esto es importante, ¿ya? Esto es algo importante. Según los valores, obviamente cuando vamos a tener una tabla para poder realizar todas estas operaciones, van a suceder, ¿no? A ver, vamos a ver. Según los valores obtenidos en la matriz principal, los esquemas moleculares se clasifican en tautología, contradicción, contingencia. ¿Ya? Ojo, ¿ya? En eso vamos a detallar un poco. ¿A qué se denomina tautología, no? Cuando los valores de su matriz principal son verdaderas, no todos salen verdad, ¿no? Verdad, todos van a salir verdad, ¿ya? Por ejemplo, así, verdad, 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 ¿no? Todo en una tablita, la matriz principal va a salir verdad. A eso se le llama tautología. Cuando sale, acá dice contradicción, cuando los valores de su matriz principal son todos falsos, ¿no? Cuando sale así, no, falso, 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 se le llama contradicción. Ahora, otro caso que puede ser es, digamos, una combinación, ¿no? Entre verdad y falso. ¿Cómo se llama este de acá? Contingencia, ¿ya? Cuando entre los valores de su matriz principal hay por lo menos una verdad y una falsedad, ¿no? Cuando sale todo verdad, se le llama tautología. Cuando sale todo falso, se le llama contradicción. Cuando sale intercalado, ¿no? Verdad, falso, falso, verdad, así, intercalado, entonces es contingencia, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hacer otro. Ya, a ver, vamos a ver uno. Determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proporciones de la pregunta. Tenemos 1, 2, 3 hermanos. Vamos a colocar el valor de verdad de esta proporción. Dice, 3 más 1 es igual a 7, entonces 4 más 4 es igual a 8. 2 más. No es verdad que 2 más 2 es igual a 5, y solo si 4 más 4 es igual a 10. Y tercera proposición, Madrid está en España o Londres. Ya, a ver, yo voy a explicar eso de aquí, ¿ya? Porque parece que el audio no está tan, ¿no? Muy bien, a ver. Un ejemplo, ¿no? Acá tenemos, determine el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 1 en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos, ¿no? Tenemos que ver si esto de acá es verdad o falso, verdad o falso, verdad o falso, ¿no? Y bueno, vamos a ver acá, ¿ya? Acá, por ejemplo, mira, está empezando en sí, ¿no? Y acá vemos el entonces. El sí y el entonces. Entonces, obviamente, por eso es esta de acá, ¿no? Ahora, la pregunta es, 3 más 1, ¿cuánto es? Es 4. ¿Sí? Y 4, ¿es igual a 7? No, sí o no. Por eso es falso, ¿ya?
O sea, es una proposición, pero falso, ¿ya? Muy bien. Aquí otra proposición, ¿no? Esto ya que era el antecedente y este es el consecuente, ¿no? En este caso acá tenemos 4 más 4, que es 8, y 8 es igual a 8, ¿eso es verdad? Claro que sí, ¿no? Es una proposición verdadera, ¿no? Entonces, acá tenemos una condicional, ¿sí o no? ¿Qué habíamos dicho cuando teníamos la tabla de la condicional? Solamente va a ser falso cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso, me va a dar falso, ¿sí o no? Entonces, acá es falso. En otros casos, ¿no? Otras combinaciones, en todos los casos va a ser verdad, verdad, verdad. ¿Correcto? Entonces, esto de acá no cumple eso. ¿Sí? Acá es falso, verdad, no es verdad, falso, ¿no? Cuando es verdad y falso, únicamente ahí se pone falso, ¿ya? Entonces, por eso esto de acá sería verdad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos la segunda proposición, ¿no? Nos dice, no es verdad, ya estamos negando. No es verdad, ¿qué estamos negando? Todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. No es verdad que, por eso ponemos la negación, ¿ya? Entonces acá decimos, 2 más 2 es igual a 5, ¿no? 2 más 2 es 4, 4 es igual a 5, es falso. Por eso se pone falso acá, ¿ya? Sí y solo sí, esto de acá es bicondicional, ¿sí o no? Por eso es la esto de acá, doble flechita, ¿no? 4 más 4 es igual a 10. Esto es falso, ¿sí o no? 4 más 4 es 8. 8 es igual a 10, entonces sería falso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, por eso acá esto de acá es falso, pues, ¿no? Es falso, ¿ya? Entonces, ahora veamos, ¿no? Profe, pero ¿por qué sale falso? Ah, ya mira. ¿Te recuerdas, no? La tablita cuando salía, cuando ambas proposiciones eran iguales, ¿no? Para recordarnos, ¿no? Cuando en una bicondicional va a ser únicamente verdad cuando ambas sean iguales, ¿no? Y aquí son iguales, ¿sí o no? Mira, aquí hay falso y aquí hay falso. Entonces sería verdad. Toda esta proposición sería verdad. Pero me está diciendo no esto de aquí, ¿no? O sea, si es verdad, hay que cambiarlo por falso, por eso sale falso, ¿ya? Entonces, de manera que este ejercicio es falso, no sale falso, ¿ya? Por eso. Ahora, la tercera proposición. Madrid está en España, ¿no? O es verdad, ¿no? O Londres está en Francia, es falso. Entonces, verdad o falso, ¿no? Entonces, acá únicamente, a ver, vamos a ver esto de acá, ¿no? Cuando habíamos dicho, cuando es y, solamente era verdad cuando ambas eran verdaderas, ¿sí o no? Cuando era o, solamente habíamos dicho, va a ser falso cuando ambas sean falsas, ¿sí o no? Pero acá no cumple eso, pues, ¿no? Acá sería falso acá, cuando sea acá falso o falso. Falso o falso me va a dar falso, ¿sí o no? Pues, pero acá no, pues es verdad o falso, por eso que es verdad acá, ya según la tablita. Entonces, y acá sería, ¿no? La proposición 1 es verdad, la proposición 2 es falso, la proposición 3 es verdadera, ¿no? Entonces buscamos la clave, verdadera, falsa, verdadera, entonces buscamos la A de Ángel, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hacer lo que es esta de acá. A ver, en la siguiente tabla
P, bueno, toda esta tablita, ¿no? Normalmente no nos dan esta tabla, ya no nos dan, pero en este caso estamos apreciando. Es así como también se puede, es así como se trabaja formalmente con la tabla de verdad, ¿correcto? Esta de acá es lo correcto, ¿no? Así se trabaja, ¿ya? Así, esta de acá, esta es la forma correcta de cómo se trabaja, ¿ya? Bien, en la siguiente tabla, en esta tabla, los valores de verdad que deben reemplazar a los círculos en el orden indicado son, ¿no? Bueno, obviamente aquí, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4 se refiere a 1, 2 y 3, 4, ¿no? Pero ¿cómo sale verdad, verdad? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, mira, esto de acá no va a cambiar por nada del mundo, ¿ya? Siempre va a ser así. Si va a ser P y Q, siempre va a ser verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Siempre va a ser. Acá es lo que puede modificarse, ¿ya? Según el desarrollo, ¿ya? Según el desarrollo puede cambiar, no puede modificar, todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces, y en operaciones básicas, ¿cómo se operaba en este caso? Se empieza primero por los signos de colección, ¿sí o no? Signos de colección, puede ser corchetes, los paréntesis, las llavecitas, ¿no? Todas las llavecitas, ¿no? Luego la multiplicación, división, después la suma, la adición, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Dentro del paréntesis primero vamos a iniciar a trabajar, ¿ya? Entonces, primero acá está dentro de este corchete, ¿no? Pero dentro de eso también primero está lo que es los paréntesis, ¿no? Entonces, acá tenemos primer paréntesis, ¿no? Acá tenemos P, entonces Q, ¿no? Aquí ya podemos encontrar un solo valor, ¿no? Que es esta de acá, ¿ya? Es esa de ahí. Entonces, en P, entonces Q, ¿qué habíamos dicho o qué se había dicho en la tablita, ¿no? Que únicamente va a ser falso cuando sea verdad o falso. Esta, verdad, falso. Caso contrario, va a ser todas verdaderas, ¿no? Acá hay verdad, falso, no, por lo tanto va a ser verdad. Acá hay verdad, falso, claro que sí, no, por eso está falso. Acá hay verdad, falso, no, entonces es verdad. Acá hay verdad, falso, no, ambas son falsas, ¿no? Entonces es verdad, ¿ya? Ahora, una vez que hemos hecho esto, esta tablita de aquí, ahora ya esto de acá ya tiene un solo valor, que es esto de acá, ¿no? Ahora lo vamos a trabajar con los valores del P, ¿no? Pero los valores del P que ven es lo mismo, hay que copiar de acá, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso, ahí está, verdad, verdad, falso, falso, ¿ya? Y el resultado de esta de acá con esta de aquí va a ser el de azulito que está, ¿no? Para finalmente todo esto de acá vamos a trabajar con este y va a salir el resultado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor, los valores de P, entonces Q, que es verdad, falso, verdad, verdad. Y ahora los valores de P, que es verdad, copiamos lo mismo, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso. Entonces, en el ¿y qué habíamos dicho? ¿O qué, cómo era en la tablita? Solamente va a ser verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿no? Acá es verdad, muy bien. Acá es verdad, por eso es verdad, ¿correcto? Por eso es verdad. Acá es falso, ya lo malogró. Entonces basta que sea, porque ya no va a cumplir, pues, ¿no? Se pone verdad en y cuando ambas proposiciones sean verdaderas. ¿No? Acá sí cumple, pero acá ya lo malogró, ¿no? Entonces, a ver aquí. Aquí es verdad, está bien. Acá ya es falso, ¿no? Ya lo malogró también. Ahí hizo. Entonces, va a ir falso, ¿ya? Acá es verdad, falso nuevamente, ¿no? Por eso es falso ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos hecho esto de ahí, con esto de acá, ahora sí vamos a trabajar este último con esto de acá para encontrar. Esta de acá viene a ser la matriz principal, ¿ya? La matriz principal.
A ver, entonces habíamos dicho que solamente va a ser falso cuando esta de acá es verdad. Este de acá va a ser una de las, ella va a ser verdad y esto va a ser falso, ¿no? Cuando es verdad y cuando ocurre eso, verdad y falso, recién se va a poner falso, ¿no? Cuando no ocurre eso, vamos a poner verdad, ¿ya? Acá es verdad, verdad. No es verdad falsa, entonces hay que poner verdad. Acá es falso, falso, no cumple, ¿no? Acá es falso, verdad, no cumple, verdad por eso, ¿no? Acá es falso, falso. Entonces, todo en este caso sería verdad, ¿no? O sea, la matriz principal sería todas verdaderas. Cuando todo sale verdad, ¿cómo se le llama en este caso se le llama tautologías, ¿ya? Entonces acá sale verdad, 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 ¿no? Muy bien, entonces eso sería el desarrollo de esto. Muy bien, ¿no? Estamos ahí. Muy bien. Ahora, luego de concluir la tabla de verdad de la posición mostrada, si solo si Q y todo esto, entonces parece Q y no P. ¿Cuántas verdades? Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Tenemos, tenemos digamos con ejercicio, oportunidad y el intermedio de bueno, acá desarrolla la tabla de verdad. A ver, vamos a ver esto de acá, esto es lo que me interesa, ¿ya? Aquí. Ya, entonces acá tenemos luego de construir la tabla de verdad de la proposición P y si y solo si Q, entonces Q no y no P, ¿no? ¿Cuántas verdades y cuántas F aparecen respectivamente? Dice, ¿no? Bueno, se refiere a la matriz principal, ¿no? Ya, como en este caso, como les había dicho, hacemos una línea vertical y una línea horizontal, ¿no? Y acá ponemos como son, mira, acá no nos damos cuenta cuántos valores vamos a utilizar, ¿no? Solamente hay dos proposiciones nada más. Mira, acá aparece P, acá aparece Q, acá aparece nuevamente Q, acá aparece nuevamente P. Entonces quiere decir que vamos a hacer uso de dos proposiciones nada más. Por eso ponemos acá P y Q. Pero cuando tenemos dos proposiciones, nada más es verdad, verdad, falso, falso. Y acá en Q es verdad, falso, falso. ¿Ya? Entonces, de frente acá acá se pone todo lo que vamos a analizar. Esto de acá, ¿no? Esto de acá, todo esto de acá, lo vamos a poner en esta parte de acá. Entonces, aquí es donde se va a analizar, ¿no? Esta parte, acá va a estar los valores, ¿no? En bicondicional, ¿cómo era? Era verdad cuando ambas proposiciones eran iguales, ¿no? Eso era nuestra, bueno, eso era una forma de poder trabajar, ¿no? Acá es verdad, son iguales, entonces es verdad, ¿no? Acá son diferentes, por lo tanto va a ser falso. Acá son diferentes, por lo tanto va a ser falso, ¿no? Acá son iguales, entonces va a ser verdad. Ya tenemos ahora de este lado, ¿no? Ahora vamos a tener de este lado, ¿no? Acá es casualmente acá aparece Q, entonces yo voy a copiar de Q, ¿no? Todo lo de Q voy a copiar, ¿no? Acá está verdad, falso, verdad, falso. Ahora aquí voy a copiar la negación de P. Si P es verdad, entonces va a ser falso acá. Si acá es verdad, acá va a ser falso, ¿no? Acá es falso, acá va a ser verdad. Acá es falso, acá va a ser verdad, ¿ya? De estas dos proposiciones o de estos dos valores va a salir este de azul, ¿no? Y de esto de acá va a salir con esto de acá vamos a trabajar, ¿no? Con estas dos y va a salir este de acá. ¿Ya? Entonces, cuando era I, solamente era verdad
cuando ambas eran verdaderas, ¿no? Por lo tanto, mira, acá, o cuando ambas eran iguales, pero que sean verdad, ¿no? Ya, entonces, acá es verdad y falso, no cumple, sino por eso es falso, ¿ya? Acá es falso, falso, entonces falso, ¿no? Acá es verdad, verdad, mira, acá sí, no, acá sí. En la conjunción era únicamente verdad cuando ambas eran verdaderas, ¿ya? En otros casos son falsos, pues, ¿no? Acá también no cumple, ¿no? Es falso, es verdad. Entonces, estos valores, se va a trabajar con estos valores, ¿no? Para obtener esto de acá, la matriz principal. La matriz principal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la condicional, ¿no? La condicional. En la condicional era solamente en este caso era verdad, falso. Cuando era ese caso, nada más es falso, ¿no? Caso contrario es todo verdad. A ver, aquí aparece, mira, verdad, falso, ¿no? Ahí está, falso. Falso, falso, no cumple con la condición, entonces ponemos verdad. Falso, verdad, no cumple, no ponemos verdad. Verdad, falso, sí cumple, ¿no? Entonces ponemos falso. Entonces es la matriz principal es falso, verdad, verdad, falso. Ya, entonces esto de acá, ¿qué tipo de, cómo se le conocería como la que esto de acá tiene una matriz principal eh, contingencia, ¿no? Porque están entre falsos y verdades, ¿no? Ahora, ¿qué me dice la pregunta, no? ¿Cuántas B y cuántas F aparecen, no? Aparecen dos Bs y dos F, ¿no? Ahí está. Entonces marcamos la 2, la D de dado. Ahí está. Muy bien, así, ¿no? A ver, ¿qué? Acá me han escrito que en el chat, a ver qué dice. Vamos a ver. Hay contingencia, dicen. Muy bien. Ahí escriban o no me escriban en el chat. Muy bien, contingencia, muy bien. Ah, ahí está, ¿ya? A ver, ahora otro ejercicio, ¿no? Ahora, si las proposiciones P y no Q, entonces R no S es falsa, me dice, ¿no? Determina los valores de cada proposición, ¿no? De P, de Q, de R y S respectivamente, ¿no? Muy bien, ya, ok. A ver, mira, como nos dice que es falso, entonces todo esto de acá equivale, ¿no? A falso, ¿no? Falso, ¿ya? O sea, a ver, alguien levantó la mano, la manito. Levantó Caterine. Tiene la palabra, a ver si es que se puede, si no se puede. A ver, ¿qué más? No hay audio, dice, ya. Está restringido, pues, ¿no? Ya, a ver, como toda esta proposición equivale a falso, entonces esto de acá sería falso, ¿no? Escuchen, ¿ah? Como todo esto de acá es falso, como todo eso de ahí es falso, vamos a poner acá ya, falso, ¿no? Todo esto de acá es falso. Mira acá, la condicional, ¿no? ¿Cómo era? Cuando sale falso, ¿no? Era de que esto sea verdad y esto sea falso, ¿no? Cuando es verdad, entonces falso, me va a dar falsos, ¿ya? ¿Qué más? Y nuevamente acá, ¿no? Acá me salen. Ahora ya vamos a hacer por paréntesis nada más, ¿no? Acá es verdad, acá todo sería verdad. Y como esto de acá es verdad, acá mira, dice verdad. ¿Cuándo ocurría esto? Cuando es en I, pues, ¿no? Va a ser verdad cuando ambas sean verdades, ¿no? Entonces, el P sin miedo ponemos verdad. En Q, todo esto de acá es verdad, ¿no? Todo esto de acá es verdad. Ya, entonces,
pero Q solito sería falso. Q solito sería falso, ¿no? Ya, entonces, y acá, verdad y verdad me va a dar verdad. Entonces, sabiendo que Q es falso, ¿no? Para este lado, entonces, como es falso, únicamente va a ser falso cuando es verdad, y todo esto de acá nuevamente es falso, ¿no? Verdad, falso me va a dar falso, pero si todo esto de acá es falso, me está negando, ¿no? Entonces, el S necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? Ahí estamos encontrando todos los valores, ¿no? En este caso, P es verdad, Q es falso, R es verdad, S es verdad, ¿no? Y marcamos lo que es la C, ¿no? Verdad, falso, verdad, verdad. Muy bien. Esta de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, aquí vamos a ver, mira. Profe, pero ¿por qué aquí hay varios? Mira, verdad, verdad, falso. ¿Por qué? Porque es PQR. Ya, es PQR. ¿Cómo se puede distribuir los valores, ¿no? De esta forma. Acá en el P siempre va a ir mitad, pues, ¿no? Mira, acá. Mitad. Mira, acá está mitad de verdad, mitad falsos. 1, 2, 3, 4 verdades, 4 falsos, ¿no? Y acá va a ser independientemente, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Y acá ya es verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, así, ¿ya? Entonces, acá siempre va a ir lo que está, lo que nos pide que tenemos que hallar, ¿no? Y esta de acá va a ser la matriz principal, ¿ya? Entonces, acá no hay ningún problema porque P ya se conocen los valores. Aquí sí, ¿no? Porque está negando al Q, ¿no? Si Q es verdad, verdad, falso, nos vamos a cambiarlo esos valores, ¿ya? Entonces, si P es verdad, verdad, hay que poner falso, falso, y después que sigue verdad, ¿no? Verdad, falso, falso, hay que poner verdad, verdad, después que sigue verdad, verdad, hay que poner falso, falso, después sigue falso, falso, y sería verdad, verdad. Ahora, entonces solamente era falso cuando era verdad, falso me va a dar falso, ¿no? Entonces, verdad, falso, muy bien, falso, verdad, falso, falso, verdad, verdad, no cumple, entonces verdad, ¿no? Verdad, verdad, no cumple, falso, falso, no cumple, falso, falso, mira, no cumple nada, ¿no? Solamente en los dos primeros casos es verdad, falso, por lo tanto es falso, falso, ¿ya? Muy bien, entonces, ya hemos hecho esa parte. Ahora, aquí, ¿no? En el P no hay nada que hacer, simplemente lo copiamos, ¿no? Verdad, 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 mira. Verdad, 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 falso, 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 ¿no? Ahora, no R. El R es verdad, falso, verdad, es intercalado, ¿no? Entonces, como me dice que hay que negar, entonces vamos a poner, ¿en qué empieza? Verdad. Entonces vamos a empezar con falso. Falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Nuevamente, entonces, era, si la primera proposición era, o la proposición consecuente era, antecedente era verdad y el consecuente era falso, únicamente me va a dar falso, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, no cumple acá, no, mira, verdad, no, perdón, falso, verdad, no cumple, ¿no? Verdad, verdad, no cumple, falso, verdad, no cumple, verdad, verdad, no cumple, falso, falso, no cumple, mira, acá sí cumple, ¿no? Verdad, falso, mira, verdad, falso, me va a dar falso, ¿no? Por eso es falso, ¿ya? Acá falso, falso no cumple. Acá sí cumple, ¿no? ¿Verdad? Falso es falso, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí el O, ¿no? Para el O es solamente cuando es falso, falso, falso o falso, me va a dar falso, ¿no? En otros casos, todos son verdaderos, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver eso, ¿ya? A ver aquí. Vamos a ver con esto de acá. Vamos a trabajar con los del azulito, ¿no? Va a salir la matriz principal, ¿no? La matriz principal. Entonces,
A ver, acá, falso, verdad, no cumple, ¿no? O sea, sería falso, falso, pondríamos acá falso. Pero acá dice falso, verdad, por eso es verdad. Falso, verdad, acá es verdad. Verdad, verdad, mira. Verdad, verdad, ¿no? Acá es verdad, verdad, acá es verdad, falso, acá es verdad, verdad, acá es verdad, falso. No hay donde diga falso, falso, ¿no? Todos son distintos, ¿no? Por eso que todo sale verdad, ¿ya? Entonces, eso sería la matriz principal. Todos son verdaderas, ¿ya? Entonces, pero, ¿cómo sería esta proposición? Sería de tipo tautología, ¿no? Porque sale todo verdadero, ¿ya? Muy bien. Ahora en la siguiente. Tautología, muy bien. Bueno, la matriz principal no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Por ejemplo, acá hemos, la matriz principal en este caso es la disyunción, ¿no? Y acá la matriz principal sería la condicional, la flechita, ¿no? No necesariamente la flechita. ¿Por qué? Porque mira, primero estamos operando esto de acá. Pues de acá vamos a tener un resultado, ¿no? Un resultado. Y de aquí vamos a tener otro resultado, ¿no? Y de este resultado, con este resultado, me va a salir todo esto de acá, ¿no? Entonces, eh, todo depende del paréntesis también, ¿ya? Y igualito acá, ¿no? Mira, acá primero hay que operar dentro del paréntesis, vamos a tener un resultado que es esto de acá, ¿correcto? Y de este otro lado, paréntesis también vemos, ¿no? Vamos a tener otro resultado que es esta de acá, y de eso de ahí vamos a obtener que ya estás libre, ¿no? Y en este caso, con la condicional, ¿ya? Muy bien, entonces, acá es simple nada más, ¿no? Acá es simple porque acá hay solamente dos proposiciones, ¿no? Acá hay P y Q nada más, ¿no? P y Q, ¿ya? Claro, ajá, se podría hacer así, ¿ya? Claro, ajá, cada una tiene, ¿no? Primero hay que, siempre hay que primero desarrollar lo que está dentro de los signos de agrupación. Ya primero, en este caso, lo que está entre paréntesis, ¿no? ¿Qué me va a salir? No voy a hacer primero, ¿no? Acá P, digamos, no voy a hacer esto, ¿ah? Ojo, no voy a hacer, mira, acá es P, sería verdad, verdad, falso y falso sería, ¿no? Y acá sería Q es verdad, verdad, falso. No voy a hacer verdad con verdad, no, así no voy a hacer, ¿ya? Porque estamos en signo de colección, pues, ¿no? Acá en este caso me dice, esto de acá hay que operar independientemente, ¿no? Y todo esto de acá va a salir un resultado. Acá, como hay paréntesis, de acá va a salir un solo otro resultado, ¿no? Digamos X2, acá sale X1, ¿ya? Ahora, de esto de acá con esto de acá, recién voy a tener, que es esto de acá libre, ¿no? Recién voy a tener con esta condicional, ¿ya? Son independientemente, no se hace eh, dentro de este P con este P, así no, ¿no? Son independientemente, ¿ya? Ahora, en este caso, acá el P ya sabemos que es verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Y el Q es verdad, falso, verdad, falso. Entonces sería así, ¿no? Verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Y acá sería Q es verdad, falso, verdad, falso. Entonces la negación sería falso, verdad, ¿no? Entonces, pero cuando era O, era falso, era únicamente falso cuando ambas eran falsos. Mira, acá verdad, falso, no cumple verdad, verdad, no cumple falso, falso, por eso es falso, ¿no? Falso, verdad, no cumple, ¿no? Entonces, la matriz principal sería esta de ahí, ¿no? Verdad, verdad, falso, verdad, ¿no? De esta de acá, ¿no? De esta de ahí. Ya de ese paréntesis. Ya de este paréntesis va a haber otro resultado. Mira, acá está P. Los valores son verdad, verdad, falso, falso, ¿no? De Q es, como es verdad, falso, vamos a negar, ¿no? Falso, verdad, verdad. Y en la conjunción, perdón, en la conjunción es únicamente verdad cuando ambas proposiciones son verdaderas, ¿no? Acá es verdad, falso, no cumple. Verdad, verdad, ahí está, sí cumple, ¿no? Este de acá sí cumple, ¿ya? Verdad, verdad, entonces es verdad. Y acá es falso, falso, no cumple, ¿no? Por eso se pone falso. Falso, verdad tampoco. Entonces, ya tenemos
resultado de esto de acá, de este paréntesis, que es esta de acá, ¿no? Es estos valores. El resultado de este paréntesis es este resultado, ¿no? Entonces, vamos a ahora trabajar este resultado con este resultado, ¿no? Teniendo en cuenta la flechita, ¿no? Pero si no necesariamente podría ser la flechita, ojo, podría ser también, como puede ser acá la disyunción, ¿no? O podría ser la conjunción, qué sé yo, ¿no? O podría ser la bicondicional, no necesariamente la flechita, ¿ya? Como aparece en este caso, ¿no? Como este caso, ¿ya? Entonces, la condicional, ¿qué me decía? ¿No? Cuando es verdad y falso, es ahí únicamente que el resultado es falso. La pregunta es, ¿verdad, falso? Ah, muy bien, cumple, ¿no? Por eso es falso. Verdad, verdad, no cumple. Falso, falso, no cumple, ¿no? Verdad, falso. Ah, sí, también cumple, ¿no? Por eso es falso, ¿ya? Entonces, la matriz principal es una combinación entre verdaderos y falsos, ¿no? Falso, verdad, verdad. Entonces, la matriz principal es de tipo contingencia, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, a ver. Contingencia, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, entonces, a ver, ¿qué dice? El número de valores de verdad en el operador principal es, ya, bueno, nos pide cuántas verdades hay en este matriz principal, ¿no? Hay dos, ¿no? En este caso. Uno y dos, ¿ya? En esta pregunta de Don Pablo, ¿ya? Tenemos aquí desde la proposición paréntesis, entonces, no Q, perdón, a ver, aquí vamos a ver que vamos a encontrar caso por caso, ¿ya? Aquí vamos a ver caso por caso. A ver, vamos a ver caso por caso, ¿ya? Pero, mira, acá dice, si la proposición P no, P entonces no Q o no R, entonces S es falso, ¿no? Todo esto de acá es falso, ¿no? En función a lo que nos dice, como es falsa, entonces vamos a encontrar los valores como acá y vamos a trabajar cada proposición, ¿correcto? Muy bien. A ver. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, acá. Como es falso, entonces todo esto de acá es falso, ¿no? Es falso, ¿ya? Es falso en una disyunción cuando ambas son falsos, ¿sí o no? Falso, ¿no? Es falso en una disyunción, mira. Esta es una disyunción, ¿sí o no? El resultado es falso cuando, acá, esto de acá me dice por dato, nos dice que esto de acá es falso, ¿sí o no? Como es falso todo esto de acá, entonces acá hay un O. ¿Cuándo es falso el resultado? Cuando esta proposición es falso y esta de acá es falso. Falso o falso me va a dar falso, ¿sí o no? De ahí voy a partir. Por lo tanto, bueno, acá hay ya voy a trabajar independientemente, entre paréntesis aparte, ¿no? Como hay acá condicional, en una condicional, cuando el resultado era falso, cuando la primera era verdad y la segunda era falso, ¿sí? Entonces, por eso que P es verdad, y acá todo esto de acá sería falso. Si es falso, entonces Q es verdad, ¿no? Es verdad, por eso, ¿ya? Ahora, aquí de la misma forma, en la condicional, ¿cuándo era falso? Cuando la primera era verdad y la segunda era falso, ¿no? Entonces, ese es falso, no hay nada que hacer. Acá sí, ¿no? Si acá es verdad todo esto de acá, pero me está negando, ¿no? Entonces, R solito sería falso, ¿no?
Y entonces ya sé los valores de P, Q, R y S, ¿no? P es verdad, Q es verdad, R es falso, S es falso, ¿no? En función a eso voy a desarrollar. Acá me dicen no P, pero P ¿qué es? Verdad. Si no es, si están negando al P, entonces es falso. Por eso se pone acá falso. Y no Q. ¿Q qué es? Es verdad. Si es verdad, entonces me está negando, entonces ponemos falso. Falso y falso, ¿qué me da? Acá también falta, ¿no? O no Q. ¿Q cuánto es? ¿Qué valor tiene Q? Es verdad. Si me está negando, entonces va a ser falso, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? En I era únicamente verdad cuando ambas eran verdaderas, ¿no? En el resto era falso, ¿no? Acá es falso, falso, entonces es falso, ¿ya? Ahora, en O era únicamente falso cuando ambas eran falsos, ¿no? Acá, mira, acá aparece falso y falso, por lo tanto va a ser falso. O sea, la primera proposición es falso, ¿ya? Ahora, en la segunda, ¿no? A ver acá. No R, R es falso, entonces va a ser verdad. O Q, Q es verdad, entonces, bueno, acá no está negando, ¿no? Entonces, normal, se mantiene el valor de verdad, ¿no? Y Q, Q también se mantiene el valor de verdad, Q es verdad, ¿no? Sí, solo sí, acá no Q, está negando, ¿no? Q es verdad, entonces se pone falso acá. Ahora, O, R, R es falso, ¿no? Se mantiene el valor de verdad, ¿no? Que es falso. Y S es, también se mantiene el valor de verdad que es falso, ¿no? Acá hay que usar un corchete, ¿ya? Un corchete. Entonces, a ver, acá sería igual acá, ¿no? Hay que trabajar primero dentro de los paréntesis, ¿no? Dentro de los signos de agrupación, ¿ya? Primero está el corchete, esto de acá hay que trabajar primero, ¿no? Y luego esto de acá, independientemente, ¿ya? Ahora, pero dentro de acá hay otro todavía, ¿no? Acá dentro del paréntesis, ¿no? Ya, primero esto de acá, ¿no? Verdad o verdad, ¿no? En la disyunción era falso únicamente cuando ambas proposiciones eran falsas, ¿no? Pero acá son verdades, por lo tanto va a ser verdad. Verdad y verdad, ¿no? De este de acá sale que es verdad, ¿no? Entonces acá está ese verdad. Y acá seguimos, lo bajamos esto de acá y ya sale simplemente va a ser acá, nueva proposición, ¿no? Sería verdad y verdad, ¿no? Entonces, verdad y verdad, en la conclusión era verdad cuando ambas eran verdaderas, ¿no? Entonces acá va a ser verdad, ¿ya? Entonces vamos a hacer acá. Acá falso o falso, ¿no? En la conjunción justo, perdón, en la disyunción justo, cuando ambas eran falso, era falso, ¿no? Entonces acá ya solamente hay falso y falso, ¿no? Pero en la conjunción era, en la I era verdad cuando ambas eran verdades, ¿no? El resto era falso, cueste lo que cueste, ¿no? O los valores que sean, ¿no? En este caso, por eso es falso aquí, ¿no? Repito, en la conjunción era verdadera cuando ambas son verdaderas. Y acá no son verdaderas, son falso, falso, ¿no? Por eso es falso acá, ¿ya? Ahora, en bicondicional, son verdaderas cuando ambas son iguales, ¿no? Y acá no son iguales, son diferentes, ¿no? Por eso es falso acá, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el valor de, esto de acá vendría a ser falso, equivale a falso, esto de acá equivale a falso, esto de acá equivale a falso, ¿ya? Allá acá, mira, en la condicional es verdad, falso, ¿no? Ya, bueno, una vez que hemos puesto todos los valores, simplemente vamos a desarrollar, ¿no? Verdad, falso, acá va a ser falso, ¿ya? Acá, mira, verdad, entonces falso, falso. En verdad, verdad, ¿no? Acá en la disyunción sale verdad, ¿no? Verdad y falso. En la conjunción era verdadera únicamente cuando ambas eran verdaderas, pero acá no cumple, ¿no? Acá es verdad y acá es falso. ¿Ah? Entonces, falso. Sí. A ver. Profesor, buenas noches. Buenas Se noches. cambió el color.
El color de su puntero, profesor, no se nota, entonces me pierdo cuando usted está escribiendo, no sé por dónde va porque el color de su puntero es muy bajito. ¿Puede cambiarlo, por Ya. favor? Más grueso. Profesor, también un detalle. Por ejemplo, Ajá. estos ejercicios que estamos repasando, al Ajá. principio sí le entendía más o menos, pero ahorita ya me estoy perdiendo, creo que como la gran mayoría. Lo que yo le pediría era Ya. si nos puede pasar también posteriormente ya la PPT de esto, porque lo que Ya. yo he notado que cuando repasamos, no pasan Ujú. esas PPT. Por ejemplo, la semana pasada repasamos y había muy buena información, inclusive muy detallada, que yo he visto Ujú. todo el video me lo he visto 3 veces, pero no encontré por ningún lado las PPTs del repaso. Igual ahorita, por ejemplo, todos estos ejercicios los está Ya. realizando, pero no está detallando el proceso, está haciéndolo con su puntero, que hasta cierto lado puedo entender, pero después me estoy confundiendo porque están las respuestas de frente. Sería bueno, así como cuando hacen los ejercicios paso a paso, un Ujú. ejemplo al menos del paso a paso que se quede grabado, porque al final se sale todo lo que usted ha hecho, las flechitas de cuál se une con cómo se hace cada ejercicio. Cuando pasa la diapositiva ya se perdió. Inclusive yo le he querido sacar foto, pero ya me ganó usted. Y cuando ya termina todo, ya no Ah, tengo ya. el detalle de cómo se realizó. Profesor, Ujú. tengo también yo una duda. Usted está avanzando y yo no, la verdad, está explicando, primero, digamos, de un problema que está explicando, no Ujú. termina usted, sino que nos está mezclando con otros y yo no le entiendo, la verdad, nada, profesor. Desde hace Ya. rato usted está escribiendo en el chat, profesor, no entendemos, no entendemos, usted se sigue y ya está terminando hasta las clases y la verdad, yo no le he entendido cómo es en los problemas, ¿no? Acá yo lo veo verdad, falso, pero ¿de qué se trata? ¿De dónde viene? Yo no le entiendo nada, profesor. Ya, listo. A ver. Ya, de todas maneras, esto de acá tiene su, ¿cómo se llama? Tiene su audio, ¿no? Yo le voy a enviar eso a ustedes, a cada uno, para que puedan escucharlo. Ahí también tiene su, a ver, lo voy a presentar, a ver. Tiene su audio, ¿no? Para que puedan ustedes escuchar también cómo se, ya, a ver, por ejemplo, mira acá, en Pero su caso, profesor, no ¿no? nos Por ejemplo, mandan esto. Después ese repaso no llega. Este es el escuchen, problema. escuchen, escuchen, mira La acá, semana pasada dijo lo mira, mismo, que iba a mandar el audio, todo, pero nunca llegó ese audio, ni ese repaso tampoco llegó. Por eso le estoy haciendo la acotación. Esta vez, si por favor nos lo puede mandar y la anterior también. Este repaso ni el anterior, al menos yo no lo tengo, yo he revisado varias veces. No está. ya, a ver, y esto de acá tiene su audio, ¿no? Hay un profesor que está explicando, bueno, como un profesor, ¿no? Está explicando paso a paso, ¿no? Y bueno, mira cómo lo puedo observar. Ya, así, de esa forma, bueno, acá tiene audio, pues, ¿no? Bueno, eso lo pueden escuchar todo esto de acá, todas las diapositivas tienen audio, ¿no? Y bueno, pueden escuchar cuantas veces que sea necesario para que puedan llegar a entender, pues, ¿no? Bueno, al inicio, como les había comentado, hasta cierta parte, ¿no? Esta parte ya, ese es estamos trabajando un poquito más, ejercicios un poquito con nivel, pero como un mismo nombre dice acá, dice, ¿no? Nivel avanzado, ¿no? Un poquito ya es más, formulado, digamos, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras eso hemos hecho también la semana pasada, solamente estamos ahorita repasando con los ejercicios más fuertes, ¿no? Pero no se preocupen, yo creo, acá va a ver con sus audios y bueno, voy a hacer llegar a la mentora para que pueda hacerles llegar a sus
a su WhatsApp, no sé cómo lo tiene en grupo, o de repente a la plataforma que tiene que subir, ¿no? A ver, alguien más está levantando la manito. A ver, Caterine dice, a ver, tiene la palabra. Profesor, era lo que le dije Sí. antes, como cortaron el audio y ya no terminé, era de que por favor nos pase la diapositiva, o sea, independientemente, yo sí le estoy entendiendo hasta cierto nivel, pero después ya me fui perdiendo por las flechitas, como le decía, cuando los cuadros se ampliaron, porque a mi criterio, si prestamos atención desde la primera parte, sí está entendido, pero yo le pediría que para que nos ayude más eso, no solo para el examen, sino para entender su clase, que nos pase esta PPT de los ejercicios, como usted dice, con su audio, si es que lo tienen, porque no lo han pasado. Eso es lo que le estoy recalcando. Hay compañeras que se están perdiendo, sí, porque ya se está complicando. Y si no entienden la primera parte, mucho menos van a entender lo de atrás. Eso es lo que quería decir. Está bien, no se Gracias. preocupen. Ya, ok. Profesor, buenas A ver, noches. Karim, ya, sí, adelante, dígame. Profesor, pero sí nos mandan en YouTube, la clase grabada, sí nos mandan en YouTube para entrar ahí, para escuchar de nuevo la clase que usted nos explica. Ya. La clase Ok. la clase sí, compañera, escucha bien. Estoy hablando y comenté también que lo he visto como 3, 4 veces y así yo lo he entendido. Pero lo que yo quiero, porque yo imprimo las PPTs de los profesores, estoy llevando un archivo personal para tenerlo a la mano y no tengo estos ejercicios que para mí en lo personal sí me sirven. De repente a algunas no les sirvan mucho, no puedan hacerlo, pero a mí en lo personal yo sí se lo pido, profesor, como usted dice en las grabaciones. Yo lo voy a enviar, entonces cumplan con enviarlo. Nada más es lo que le pido. Las PPTs de los repasos es lo que yo necesito, profesor. Ya, Y ok, yo ok, creo que no les se va a ayudar preocupen. bastante a las chicas. Claro, sí, de hecho. Gracias. Ya, ok, listo. A ver, otro, Sandra o Karim, por si ha participado ya. Karim Flores. Ya, a ver, Sandra. Ana, Profesor, buenas noches, soy buenas Karin. noches. Disculpe, no me permití hablar. Lo que pasa es que si le podía decir a la mentora que la información que nos esté pasando nos lo pase en formato PPT. Ella nos lo está pasando en PDF, es por eso que no podemos escucharlo, El audio. el audio. Ah, ya, Nos pasa en PDF. Tendría que ya, ya. pasarnos en el formato que usted tiene. De todas las clases anteriores también, porque todas están en ese formato. Eso Ah, ya, es. ya. Ya, ok. Gracias. Ya, listo. Entonces, claro, de hecho, también yo esto de acá he preparado con esa finalidad también, pues, ¿no? Porque yo sé que, bueno, ya hemos, claro, de hecho con audios y paso a paso, ¿no? Porque acá explica paso a paso, yo llegué a preparar esto para, justamente para que, digamos, lo repasen en la casa, ¿no? Y el mismo audio les puede hacer, tal vez, entender paso a paso, ¿no? Porque por el tema del hora y el tema de que también ya hemos salido ya muchos años del colegio, ¿no? De repente no podemos acordar, ¿no? Por eso también yo, no crean que es fácil para hacer, también se tiene que, demanda tiempo para hacer con sus audios, con todos sus, paso a paso que se pueda diseñar, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, lo voy a pasar a la mentora para que les pueda hacer llegar las diapositivas con el audio y también por otro lado el PDF, ya, para que puedan ustedes repasar, pues, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿quién más levantó la manita? A ver. Claro, ajá, de hecho, sí, pues, están ahí, siempre yo, claro, estamos en esta época que también se califica la formación es integral, ¿no? La calificación también es algo general, todos los que participan, todos los que están, todo es en general, ¿no? Ya no es ahora solamente, ya, si apruebas examen, ya apruebas o desapruebas, no es así, no es en general, ¿no? También va a haber, también hemos hecho el tema de la actividad, también eso, también la participación, que todo es en general, ¿no? No solamente es el examen. Yo a veces el examen lo tomo como saluda, a veces saluda a la bandera, porque en realidad
bueno, un examen no define nada, pues, ¿no? Siempre, como dice la colega, es por tema de aprender, ¿no? Por eso que también yo, de repente no puedo hacer de repente no puedo hacer llegar a todos, ¿no? Porque son más de 100, creo, y pues, por eso yo hice el audio, ¿no? Con el audio y paso a paso para que ustedes puedan hacer cuantas veces puedan mirar, ¿no? Y también ahí tienen el video en el YouTube. De esa forma pueden, eso también es ser, algo autónomo para que ustedes puedan aprender, pues, ¿no? Ese es el objetivo en realidad, ¿ya? A ver, ¿alguien más levantó la manito? A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, bien, bien. Adelante, buenas noches. Buenas noches. A ver, Nélida levantó la mano también. Tejada, Campos, Miriam. Aló, profesor, buenas noches. Soy Hola. Sandra. Hola, hola. Sí, ¿Aló? dígame. Adelante, sí, le escuchamos. Pero hace rato quería conversar y la verdad no me permitía. Profesor, que creo que las matemáticas, creo que usted debe explicar y después dejar prácticas y después de la clase, porque la verdad, si no, ¿cómo vamos a aprender? Porque como dice la compañera, hay cierto, por ejemplo, hay cosas que usted está bien, pero si yo pienso que la matemática no es tanta teoría, sino más práctica. Gracias. Listo, ok. Sí, voy a tomar de todas maneras en cuenta todo lo que me están diciendo, porque de hecho, sí iba a ser, ¿no? Acá, como estamos iniciando, yo también estoy iniciando recién, entonces, inclusive pensaba hacer cada clase y poner un cuestionario, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden simplemente ingresan al link y pueden desarrollar, ¿no? A manera de práctica, ¿no? Eso estaba pensando también, está en mis planes para hacer eso, no se preocupe, ¿ya? Bueno, vamos a... Profesor, buenas noches. Profesor, Buenas soy noches. Miriam Tejeda. Ya, Profesor, adelante, Miriam. siempre debe estar activado el audio. El Ay, audio. perdón, Pepe. Ay, ya, ahora sí. Profesor, siempre debe Sí. estar activado el audio para poder nosotros participar y hacerles pregunta, lo que no entendemos. Y Claro. también en hora de clases, ¿no? Debemos tomar prácticas, profesor. Ya, ok, listo, no se preocupe. Bueno, ese tema del Zoom yo no lo manejo, ¿no? Bueno, si estaría en mis manos, yo normal, no tendría por qué apagarlo, ¿ya? Pero como les vuelvo a decir de las prácticas, claro, voy a tomar en cuenta y bueno, sería cuestión de cómo yo puedo revisar, ¿no? Porque, bueno, naturalmente sería por el tema del cuestionario, ¿no? Como 5 preguntas de la clase avanzada, clase evaluada sería, pues, ¿no? Entonces, yo los Pero puedo... profesor, también yo, bueno, quiero hacer una acotación a mi compañera que creo que no ha visto todas las clases, porque yo sí quiero recalcar y de repente usted no se acuerda, pero sí deja ejercicios. Yo puedo ver que en sus diapositivas al final hay ejercicios. Inclusive las compañeras han preguntado, profesor, tenemos que enviar los ejercicios que no se deberían desarrollar. Inclusive usted en un par de clases anteriores ha dicho, les dejo eso para que desarrollen en casa. Claro, muy diferente, y sí hay. Entonces, el tema sería de que, no sé qué tipo de ejercicios quiere. Ella quiere desarrollarlos en clase, porque sí desarrollamos ejercicios en clase, como estamos viendo ahora. Pero también lo que ella quiere es tarea, entonces, porque sí deja de ejercicios aparte, pero no para colgar en la plataforma. Quiero que hacer esa aclaración de la diferencia. Sí hay ejercicios para practicar, chicas. Si no los han visto o no los han hecho, ya ese es otro tema. Porque tarea es en la plataforma, acuérdate, ejercicios es para practicar. ¿No, profesor? ¿Le entiendo así? Claro. Ya, Sí, gracias. claro, cada diapositiva... Profesor, ¿me puede permitir hablar? Sí, adelante. Ya, profesor, disculpe usted, del tema que estamos hablando, todos los del conjunto, de los demás que hemos avanzado, todo está bien, profesor. El único que ahorita que nos estamos palteando es en donde de las proposiciones que estamos avanzando. Eso, profesor, porque estábamos entrando bien el tema y al último, ¿no? Esto de acá, de conectores de lógicos, esos, o sea, muy rápido usted lo ha explicado y no lo hemos entendido.
porque toda la clase está bien, profesor, porque no todo lo que hemos avanzado, a mí me ha quedado bien claro, así como mis compañeras dicen, ¿no? En el audio, que en el YouTube, todo se ve. Yo, por ejemplo, algunas partes que no le he entendido, yo vuelvo a mirar el video y sí se entiende, profesor. También en mi cuaderno lo tengo plasmado, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema de eso, también yo creo que mis otras compañeros no lo tienen. Solamente de las proposiciones que hemos avanzado, esa parte es lo que no se ha entendido tan claro, profesor, porque usted ha avanzado por avanzar y no hemos culminado como debe ser. Eso nomás, profesor, mi pedido de mi parte y también de otras compañeras, ¿no? Que no todos entendemos iguales. Entonces, mis compañeras también que tengan un poquito de paciencia porque no todos somos iguales, profesor, porque de repente mi compañera ya está trabajando, ya está estudiando, él ya sabe ya lo que es. En cambio, nosotros que estamos iniciando recién, no sabemos ni dónde estamos parados, profesor. Eso yo quiero que todas mis compañeras que nos entiendan a las personas que no sabemos aún nada. Ok, correcto. Profesor, disculpe. La compañera que habló, profesor, yo no me refiero a la tarea. Yo lo hice la tarea, sino que yo me refiero en cada clase, al menos que dé una práctica, profesor, para poder entender. Eso es lo que yo me estoy refiriendo en cada clase. Ajá. Ya, claro, de hecho todos los Pero sí deja, pues, sí deja práctica. Deja y desarrollamos. Todos los comentarios que me están haciendo llegar lo voy a tomar en cuenta. De hecho, no es con ánimo de molestar a nadie, porque por un lado están ustedes que se preocupan por su aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, yo también me preocupo, ¿no? Porque para hacerles llegar bien y bueno, entendiendo que el día era como un repaso de lógica proposicional y bueno, veo que no se está llegando a entender, entonces bueno, también yo pensando de que bueno, con audio de repente lo vamos a poder entender mejor, pero de repente algunos no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso, no se preocupen y bueno, la próxima semana pues voy a repetir este tema de inicio a fin, ¿no? Para que pueda quedar consolidado, ¿no? El tema, porque de hecho la preocupación es eso, ¿no? Pero ya no, como siempre, ¿no? Ya no vamos a empezar de cero, sino van a empezar ya con algo que ya tienen en ustedes, ¿no? Entonces, de todas maneras, la diapositiva de hoy día les voy a mandar y la misma voy a repetir la semana que viene para que pueda quedar claro, ¿no? Que es la preocupación de cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, como la colega dijo, pues no todos avanzamos al mismo ritmo, ¿no? Hay veces, hay dos factores siempre, ¿no? Porque hemos dejado en el colegio, nuestros años de estudio hemos dejado, y este es un tema que, digamos, bueno, para colegio, ¿no? Que, bueno, para ellos normal, ellos pueden practicar, no están en su formación, ¿no? Entonces, por ese tema, pues no se preocupen, ya yo voy a estar ahí viendo ahí, también en los días, así en las clases voy a estar dejando algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejercicio, ustedes me van a estar respondiendo, ¿no? Por el audio, por el mensaje, ¿no? Y así vamos a estar interactuando, ¿no? Porque de hecho también pienso yo que esa es creo yo, la mejor manera, ¿no? Para que podamos interactuar este medio y que no sea todo monótono, ¿no? Que yo esté hablando nomás también, ¿no? Entonces, está buena idea, ¿no? Siempre voy a tomar las sugerencias de cada uno, ¿correcto? Bueno, si no hubiera otra duda más, alguien que comentar, y bueno, como lo vuelvo a decir, esta clase, bueno, vamos a hacer la semana que viene también, igual no se preocupen, o si no, es normal, yo encantado, gustoso, digamos, cuestión sería de coordinar con la mentora para que podemos quedar un día, digamos, o si no, una tarde con la mentora para que podamos hacer una retroalimentación de este tema. Sería genial, ¿no? Un día, a ver, ya estamos martes, puede ser cuando tengan tiempo, ¿no? En la nochecita, digamos, un jueves o un viernes o un sábado, un domingo, ¿no? Eso sería de conversar con la mentora para que yo también pueda sacar mi tiempo y pues podemos hacer una retroalimentación. Como yo digo,
yo estoy dispuesto a poder, a que ustedes puedan entender de la mejor manera, porque, bueno, eso también, como ustedes son profesores, ¿no? Yo también soy profesor, entonces, nuestro objetivo es siempre que el alumno entienda, ¿no? Entonces, eso también yo no puedo hacer de que ustedes, siendo profesor, yo enseñando a que ustedes simplemente como que a la antigua, ¿no? Van a la pizarra y, bueno, y pues exigir o obligar a que puedan grabarse, no es idea, ¿no? La idea de nosotros es de que podamos, nosotros como profesores, que el alumno pueda entender, ¿no? Y si no puede, hay que buscar métodos, estrategias, ¿no? Por esa razón también yo hice el audio y ni crean que es fácil también hacer, ¿no? Entonces, paso por paso está hecho, bueno, eso también lo voy a mandar y, bueno, sería cuestión de que hay que conversar con la mentora para que podamos hacer una retroalimentación de este tema y cosa que ya la semana que viene ya hacemos otro tema que ya viene sobre ecuaciones, sino que ya no vamos a saber nada de este tema, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso sería con respecto al este caso, ¿ya? Gracias, profesor, por su iniciativa. Listo, no se preocupe, yo siempre estoy abierto a cualquier Gracias, profesor. Listo, bueno, igual voy a conversar con la mentora para que podamos tener una retroalimentación de este tema, ¿ya? No se preocupen. Sin más que decir, ya me despido, Dios mediante, nos vemos hasta la siguiente semana. Y estén atentos, ya, por favor, estén atentos y cualquier día puede ser el sábado o domingo, más seguro, ¿no? Porque yo pienso que de lunes a viernes están con esos trabajos y todo eso, ¿no? Ya, entonces quedaríamos hasta ahí. Nos vemos, chao, chao, cuídense.